Buenas tardes, amigas y amigos. Nuevamente coincidimos con ustedes y hoy les he traído una lección que el tema lo he titulado ¿Dios es cruel o Dios es asesino o Dios es un Dios despiadado? Vamos a ver mediante las Sagradas Escrituras. ¿Esto a qué? Muchos me han hecho preguntas y me han dicho ¿por qué Dios es un Dios que mandaba matar tanta gente inocente? ¿Por qué Dios permitió que los hombres tuvieran tantas mujeres y ahora no? ¿Por qué Dios se contradice en la Biblia? Dios es amor y luego manda a matar. Ya, solo la palabra de Dios es la única que nos puede contestar. Mi propósito es no mandar ninguna indirecta hacia nadie, ni más bien es ayudarles, porque cada uno de nosotros somos instrumentos y lo único que nos puede guiar es su palabra, porque su palabra es perfecta, ¿no? Nosotros somos el barro, Él es el alfarero, ¿no? Entonces vamos a empezar. Dios es tardo para la ira, una de las características de Dios. Para eso vamos a leer en Números 14:18. Vamos a ver qué nos dice. En Números 14:18 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Algo importante que hay que reconocer aquí, que Dios es un Dios compasivo, bueno, que incluso perdona nuestros pecados. Por ejemplo, digamos con el pecado que vivimos ahora mismo, no le costaría a Dios enviarnos fuego del cielo, ¿no? Cómo está la humanidad, la violencia y tantas cosas malas, ¿no? Pero Dios es bueno, bondadoso. Y vamos a leer para esto que Dios sabemos que tiene también un límite. Vamos a leer Génesis 18:20. A ver qué nos dice en Génesis 18:20. Dice así. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y su pecado se ha agravado en extremo. ¿Qué estaba diciendo aquí? En otras versiones dice, el clamor llegado a tal punto a ser insoportable y su pecado gravísimo. Entonces él estaba diciendo que le iba a contar a Abraham lo que iba a hacer. En este caso iba a castigar a Sodoma y Gomorra por sus pecados. En aquel tiempo, él igual que ahora, por ejemplo, no ha cambiado. En aquel tiempo había la homosexualidad, la prostitución, la borrachera y, y muchos de los pecados, la fornicación y todo, muchos de los pecados. Por eso Dios iba a descender, iba a ver con sus propios ojos qué estaba pasando y por lo tanto su clamor insoportable iba a castigar, ¿ya? Pero sabemos que Dios es un Dios perdonador que nos perdona, pero hay un límite también, ¿ya? Así se maneja Dios. Eh, También vamos a ver Jehová los iba a consumir, por ejemplo. Uno de los ejemplos, cuando Moisés se fue al cerro a recibir las tablas de la ley, él bajó y se encontró con que el pueblo había hecho un becerro de oro. ¿Qué dijo? Dios, un Dios celoso, dijo, eh, estoy que me en, en, enciendo en ira, quiero acabar con este pueblo, eh, los consumiré, dijo. En un instante a él no le costaba, por ejemplo, mandar fuego del cielo y consumirlos en ese mismo instante. Pero ¿qué le dijo Moisés? Dice que él oró en presencia de él. Dios, no hagas esto. Tú eres un Dios piadoso. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, tus hijos. Arrepiéntete del mal que vas a hacer contra ellos. ¿Y qué pasó Dios? Dice que se arrepintió del mal por ser un Dios compasivo, bueno y bondadoso. Entonces eso nos da a entender de que esas son las características y cualidades de Dios. También vamos a entender por qué Dios mandaba matar inocentes en la antigua ley. Vamos para esto a leer 1 Samuel 15:2. Primera de Samuel 15:2. Dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que Amalek hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Una de las cuestiones por qué Dios mandaba matar a inocentes en el antiguo pacto era porque Dios había escogido al pueblo de Israel, era el único pueblo que podía mostrar su gloria, y habían pueblos que se interponían y no los dejaban pasar, no los dejaban avanzar, como dice este texto, cortándoles el camino
cuando subía de Egipto. Entonces, él, como eran pueblos opuestos, el cual Dios ya les advertía y les decía como al faraón, les decía, déjame pasar, hasta que al fin, ¿qué pasó? Él mandó a herir, como en el tiempo del faraón cuando envió las plagas, después no hizo caso. ¿Qué pasó? Al final, dice que él mandó a matar a los niños de pecho. Cuando dice que al pueblo de Israel lo guardaba, eh, ah, pintando los postes de su casa para que el ángel de Dios pasara por encima y no les hiriera a ellos. Entonces vemos un gran ejemplo, ¿no? Aquí, de que Dios salva a su pueblo y a los pueblos opuestos obviamente los hiere, pero Él tiene sus propósitos, no es porque es un Dios malo, sino que eran pueblos opuestos, rebeldes, que ya los advertía y estos no hacían caso y por lo tanto no le quedaba otra cosa que intervenir, en este caso mandar a matar, y eran orden de Dios. Y para eso vamos a leer también el siguiente texto. Fue duro también. Samuel 15:3. Dice, ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Imagínense, no tengas piedad de él. Mata hombres, mujeres y niños, aún los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos. Imagínense, aquí no podemos ver, es como para quedarnos atónitos, asombrados, como un Dios de amor. Dice, no tengas piedad de los niños de pecho, de las mujeres, hombres, de aquel pueblo. Parece que fuera un Dios asesino, pero sabemos, ya les expliqué las razones por qué. Porque estos eran pueblos opuestos a Dios que entorpecían que el pueblo de Israel siga avanzando. Ese era el propósito. Ya. ¿Por qué mandaba matar también? Bueno, vamos más adelante. Dice Cristo, ¿qué nos dice ahora? Vamos a ver para esto Mateo 15:19. No es que ha cambiado, no es que el Dios de antes era un Dios más malo, más celoso, más duro, pero vemos de que es el mismo Dios de ahora, el que tenemos a nuestro lado. Mateo 15:19. Vamos a ver qué nos dice. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Cuando viene Cristo dice, más yo os digo, que de dónde nacen los malos pensamientos, las intenciones de matar, del corazón. Entonces Cristo vino a simplificar todo esto, que antes era algo físico, que Él mandaba a matar. Por ejemplo, si era encontrado en adulterio, iba a mandar a matar, iba a ser apedreada la persona. Ahora no nos manda a apedrear, pero somos muertos espiritualmente, ya. Y como les decía, que ahora vino a simplificar todo esto, vino a decirnos que de dónde nace todo, de aquí del corazón. Nosotros no somos asesinos cuando matamos, sino cuando tenemos la intención. O no somos adúlteros cuando estamos con otra persona, sino cuando tenemos la intención de estar con esa otra persona. Entonces así se maneja, ¿no? Estos temas, ¿no? Ya. Vamos a ver qué nos dice también como conclusión. No tenemos a un Dios tirano, al contrario, que vivía como nosotros y que conoce nuestros defectos y nos ama, por eso nos ha dado por eso también no nos destruye, ¿no? Como les decía. ¿Por qué cree que Dios no nos destruye con tanta maldad en estos momentos? Porque es un Dios bueno, misericordioso, compasivo. Ya no, ahora no matamos físicamente como lo de antes, pero sí con nuestros pensamientos. Recordemos esto. Les agradezco y que Dios les bendiga mucho.